Es un tema muy amplio, ¿no? La crisis de legitimidad de los poderes judiciales en América Latina es muy amplio, pero es muy cierto. Así que eso, la amplitud, la magnitud de la tarea que tenemos las abogadas y abogados en América Latina si queremos empezar a transformar la realidad penosa que tenemos. Me gustaría hacer 2 o 3 observaciones que no me quiero olvidar. Tal vez parecen desordenadas al comienzo, pero van a ver que tiene todo algún sentido. La primera la mencionábamos recién en la Corte en una reunión de trabajo que tuvimos. Yo mencionaba a Zaffaroni, es un penalista latinoamericano, es mi maestro, está en Argentina. Les recomiendo su lectura. De hecho, antes de tomarme el avión, cené con él en Buenos Aires. Antes de venir para acá, fue lo último que hice en Argentina, cenar con Zaffaroni. Y no me parece tan accidental, es bastante simbólico, porque Zaffaroni es un académico excepcional en varios sentidos, sobre todo el humano, y él fue el que me insistió en la importancia de dejar de vivir en Alemania y empezar a trabajar en América Latina, con lo cual es la persona, al menos en mi caso, directamente implicada y que justifica mi presencia en Honduras hoy, ¿no? Él, muchas veces en Argentina, cuando a uno le va bien académicamente, el destino casi natural es Europa o Estados Unidos, pero mayormente Europa. Los que nos dedicamos a la filosofía del derecho y al derecho penal, bueno, Alemania es casi el destino obligado. Hace varios años estábamos en Austria, en un instituto de derechos humanos, y Zaffaroni me dice, ¿qué haces acá? Esto es una pérdida de tiempo. Está muy lindo el café, todo muy elegante, Viena, pero es mucho más importante trabajar en América Latina que estar viviendo acá. Y la verdad es que tenía razón. Así, al menos yo, inicié un recorrido que lo tiene a él como maestro, pero me di cuenta que muchas veces el recorrido por países como Perú, por ejemplo, en nuestro caso, es antiacadémico. Es decir, si uno se destacó en la academia, se percibe o se vive casi como un retroceso volver a América Latina y empezar a trabajar en América Latina pudiendo quedarse en París, por ejemplo, en las universidades de Francia. En mi caso, Zaffaroni fue el que abrió esa puerta. Yo lo veía a él dar charlas en algún rincón perdido de Perú, ni siquiera en Lima, y me llamaba la atención porque pensaba cómo este juez de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana, uno de los criminólogos o penalistas más reputados del mundo, porque en Alemania también lo conocen y lo discuten, no es solo en América Latina, se toma esta avioneta de dudosa seguridad para ir a dar una charla en un rincón de la selva en Perú. Y después me di cuenta que ese era el camino que los juristas y abogadas de América Latina tenemos que transitar. La primera vez que fui a Perú, después de vivir en Alemania, mi papá me preguntó qué iba a hacer a Perú. O sea, le parecía ridículo. O sea, para él era antiacadémico ir a Perú. Era un retroceso, no un avance. Y creo que muchas veces en América Latina cargamos con esta mochila. Hace una semana estuve en Oaxaca, en México, y las mujeres mazatecas me decían que muchas veces le dicen a sus hijos que no hablen su lengua nativa porque es un atraso. Se atrasan en el colegio, se hablan su propio idioma. Cuando uno empieza a mirar la realidad social de América Latina, sobre todo desde el derecho, con este prisma latinoamericanista, se da cuenta todo el recorrido que todavía hay por delante. Con Zaffaroni después fuimos a Perú a dar una charla en Lima y nos recibieron con unos saludos en quechua y con Zaffaroni no entendimos una sola palabra. Ahora me volvió a pasar lo mismo en el Zócalo de Oaxaca, que fui a dar una charla sobre Poder Judicial y las mujeres mazatecas me recibieron con un saludo en mazateco o en chol y tampoco entendí una sola palabra. Entonces, la conclusión que estoy sacando, ya la había sacado en Lima el año pasado, es que nosotros predicamos un derecho penal latinoamericano, pero no somos capaces de entender una sola palabra de las lenguas que se hablan en estos países, ¿no? Con lo cual, aunque tenemos autocrítica, todavía estamos lejos, muy lejos. Es decir, este es un camino que recién está comenzando. Por eso está bueno plantearlo acá, en una universidad nacional, en el alma mater de Honduras, porque son ustedes las que están estudiando Derecho en Honduras, como las chicas que están estudiando Derecho en Brasil o en la UNAM en México, donde estuve la semana pasada, los que evidentemente van a iniciar o estamos llevando adelante un camino nuevo. Como todo camino nuevo, se va haciendo camino, ¿no? Mientras uno anda. No es tan sencillo, no está trazado, no hay tantos manuales escritos. Los manuales que traemos de Europa en general no están escritos para defender a nuestros países, ¿no? En la Universidad de Oaxaca se me ocurrió, fue tan larga la entrevista que ya empecé a divagar al final,
Y mientras divagaba se me ocurrió una idea que ahora me parece interesante, que es que hay que imponer una regla de reciprocidad en las bibliotecas de las universidades. Si en Alemania hay un solo autor latinoamericano, en las bibliotecas de nuestras universidades no puede haber 100 penalistas alemanes. No puede. Si hay un solo hondureño en la Universidad de Buenos Aires, tiene que haber un solo argentino en la Biblioteca de Honduras. El feminismo hizo mucho con el cupo de género por hacernos entender estas formas de luchar. Y yo creo que a nivel bibliográfico lo tenemos que hacer. No puede ser que nosotros leamos 100 penalistas alemanes. Yo mismo fui víctima de esto, de este eurocentrismo. Años estudiando alemán, después años viviendo y estudiando en Alemania. Y desconozco a los autores de América Latina. Y eso entorpece el diálogo entre los académicos de América Latina. Entonces no nos conocemos entre nosotros. Luego no podemos construir nada juntos. Y todo lo que hacemos en todos los países es estar mediatizados por la filosofía dogmática europea que nos dice cómo tenemos que pensar. Me parece que eso es un obstáculo a vencer. Por eso me hago tanto eje en lo latinoamericano, porque estos poderes judiciales están todos formados con los manuales de Europa. Y el derecho que aplican en nuestros países muchas veces es directamente incomprensible a nivel lingüístico, incluso por las comunidades locales. Recién ahora los jueces en Perú tienen que tener un traductor de quechua para que el imputado entienda de qué se lo acusa. ¿Se dan cuenta? ¿No entiende de qué se lo acusa? ¿Va a entender el derecho? Bueno, estamos claramente aplicando todavía un esquema colonial. Por eso no es casual que la bibliografía sea europea. Cuando fuimos a ese rincón del fin del mundo con Rafecas en un viaje que hice yo en Perú, nos sorprendió enterarnos que el día anterior que habíamos estado nosotros, el día anterior a nuestra presencia, había estado en ese rincón de Huánuco Jacobs, que es un penalista alemán, cultor de lo que hoy se llama derecho penal del enemigo. No hay que banalizar su idea tampoco es tan relevante, aunque se aplica mucho en Centroamérica, me parece. No por las mejores razones, por otro lado, ¿no? Que habría que cuestionar. Pero volviendo a lo latinoamericano, el hecho de que nosotros hagamos siempre una recepción de estos autores tiene varias implicancias y a veces no nos damos cuenta que eso no es todo lo ventajoso que nosotros pensamos que puede ser. Muchas veces estas ideas son funcionales luego a esquemas que no favorecen el avance de nuestras democracias o la defensa de los derechos en América Latina. Es decir, nuestra bibliografía importa. Lo que estamos leyendo tiene algún objetivo y no siempre es el que nosotros pensamos que es. Puede haber otro. Por eso me parece tan importante que pongamos una lupa sobre la bibliografía y que haya tantos libros latinoamericanos en Alemania como alemanes en América Latina. Hay que tratar de generar una suerte de equidad en los manuales y si tenemos que leer autores desconocidos los tendremos que leer y si el currículum de los autores latinoamericanos no es tan pomposo como el de los europeos, eso tiene que ver precisamente con un esquema de validación que nos recomienda a los autores por otros intereses que no siempre tienen que ver con la academia. Por eso nosotros en la Universidad de Buenos Aires hacemos un ciclo de poesía y derecho en la Facultad de Derecho. Tal vez lo escuchaste cuando estuviste, porque nosotros entendemos que a veces es tan torpe lo que se enseña en las facultades de Derecho, tan repetitivo, tan monótono, tan extraño además, que la única que queda es leer poesía en la facultad y se acabó. Entonces hacemos todos los meses, leemos un poeta en la facultad. Yo voy solo para eso, ya a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, todo lo demás me aburre, me parece que no sirve para nada. Tiene que ver con esto, con el lenguaje que hablan los jueces, ¿no? El lenguaje que hablan los jueces es un lenguaje prefabricado, importado en general de 2 o 3 países de Europa. Y luego se traduce y se intenta aplicar en América Latina con poco éxito en general, porque las democracias de América Latina ven que la mitad de la población es pobre. Pero el lenguaje que ellos aplican es traído de esquemas constitucionales, de sociedades donde la pobreza no es la regla, es la excepción. Para nosotros la pobreza no es la excepción, es la regla. Con lo cual, tanto el pensamiento penal como el pensamiento civil como el derecho constitucional tienen que partir de estas premisas. Ni hablar de las comunidades originarias que hablan idiomas que nuestro Poder Judicial no comprende y muchas veces no quiere traducir. Es decir, tanto a nivel de codificación como a nivel académico, seguimos trabajando con esquemas del colonialismo aunque no nos demos cuenta. Es más sutil, pero sigue estando. Es decir, que no avanzamos tanto como pensamos que avanzamos. Uno ve a Mariano Melgar, Mariano Moreno, bueno, los próceres de la independencia y piensa que son figuras en blanco y negro, ¿no? Es algo que pasó hace mucho tiempo. Nosotros ya estamos en la posmodernidad, Instagram, ya fue todo. Y la verdad que no. La verdad que no. O sea, la buena o mala noticia es que hay que seguir peleando por el derecho latinoamericano.
O sea, nos gustaría pensar que la independencia ya sucedió, pero no sucedió. Y si uno camina por Honduras, se da cuenta que no sucedió del todo todavía. En México lo mismo, en Argentina ni hablar, menos ahora. Con lo cual, la mala o buena noticia para ustedes es que estos próceres que nosotros pensamos que son un busto de mármol en el pasillo de la universidad, en realidad hay que revivirlos un poco porque nosotros también tenemos que pelear por la independencia de nuestros países, por la soberanía de nuestros recursos, por tener códigos penales y civiles verdaderamente latinoamericanos, por dejar de copiar lo que dicen los europeos para favorecer los intereses de los europeos, porque esos libros que nos mandan no es para que América Latina esté mejor, ¿se dan cuenta? Ni figura en esas teorías América Latina, aunque América Latina los trae y los lee y los premia. En el mejor de los casos no figura y en el peor figura de una manera tan invisible que no nos damos cuenta, pero para favorecer esquemas económicos que no tienen que ver con el interés de Honduras o de México o de Argentina. Entonces, cuando nosotros con Zaffaroni proponemos un derecho penal latinoamericano o una dogmática jurídica del sur, como dice Zaffaroni en su último libro, lo que estamos diciendo es hay que ponerle al cuerpo una nueva construcción teórica y para eso nos tenemos que empezar por conocer, cosa que no siempre hacemos, porque todos nosotros seguro conocemos a los mismos autores alemanes, nosotros tres seguro, nosotros tres de cajón, seguro. Pero bueno, yo estudié con Alexis, es un filósofo del derecho de Alemania, muy valioso, vive en Kiel, Amado es el que lo traduce. Muy valioso Alexis, yo lo quiero mucho, ahora estoy pensando en volver con él, de hecho, pero me parece que lo importante es más bien esto, es luchar desde América Latina y generar a nivel académico lazos que no se construyeron nunca, todavía no están. Falta mucho en la región por articular vínculos académicos y generar bibliografía que tenga alguna utilidad para nuestros países, pero todavía no lo tenemos. Entonces, lo que les quería decir es que ustedes como abogados latinoamericanos o abogadas latinoamericanas y tal vez latinoamericanistas, tienen que pensar que tal vez los libros que ustedes necesitan todavía no se escribieron. Los tenemos que escribir nosotros. Entonces, el primer paso para eso sería darnos cuenta que lo que estamos leyendo no es inocente. El derecho penal del enemigo, ni hablar, ¿no? Ni hablar, que no es inocente. Pero ellos no lo aplican, ¿entienden? En Alemania no se usa. Yo viví 6 años y nadie lo lee a Jacobs, lo leen ustedes. Esto es absurdo. Es lo que me pasó en Huánuco con Rafecas. Llegamos al último rincón de la selva en Perú y una chica me pregunta, en el último rincón de la selva de Perú estaban leyendo a Jacobs. Y yo lo miro a Zaffaroni y digo, ¿qué es esto, hermano? Si en Alemania no lo leen, ¿por qué están acá en este rincón leyendo a este autor alemán? Bueno, evidentemente es funcional a un esquema represivo donde se expanden los estados de excepción que erosionan las garantías en América Latina. Nuestro rol como abogados no es seguir reprimiendo a los pobres, ¿no? Es lo mismo que hacer la conquista de la América, ¿o no? Bueno, primero les robamos todo a los indios y luego los encarcelamos, los matamos, los metemos presos. De hecho, venía en el avión de Copa leyendo Isla de la Perla, es la que está cerca de Panamá, Isla de los Contadores, y se llama así porque ahí los españoles contaban todo lo que se robaban antes de llevarlo a España. Es fantástico. O sea, en el avión, hoy en el siglo XXI, casi con carácter turístico, te dicen que hay una isla cerca de Panamá que se llama como se llama porque ahí los conquistadores contaban todo el oro que se iban a llevar de acá. Y luego que empobrecieron e hicieron bolsa a nuestros países, nosotros traemos el derecho penal de Alemania para saber cómo reprimir a los que fueron empobrecidos antes por Europa. Es como un círculo esto, ¿no? Solo que hay que entender cómo funciona, hay que verlo y hay que empezar a juzgarlo. Y tengo otras islas. Lo copié por WhatsApp porque yo no puedo creer que se llame así. O yo estoy equivocado o acá pasa algo grave y no lo estamos viendo, digamos. Como Isla de los Contadores. Parece un chiste. Hay un humorista en Argentina que se llama Capusotto. Vos tal vez lo viste, pero para mí era capusotesco, diría, digamos. O sea, tendría que ser un museo de la memoria esa isla, de todos los delitos que se cometieron en la región. Pero además, si habría que ir a la Isla de los Contadores, y le voy a decir por qué. Hace unos meses escribí un artículo muy corto en Página 12 que se llama Un nuevo Nuremberg. Página 12 es un diario argentino. Y ahí lo que escribí, que lo sostengo y tiene que ver con esto del derecho penal latinoamericano, y luego voy hacia esto, pero la pregunta es qué están haciendo nuestros jueces por esto, y seguramente nada, obviamente. Pero tiene que ver porque seguramente sí se acuerdan de la justicia para criminalizar la pobreza.
Ahí somos todos fuertes, ¿no? Fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Así es el Poder Judicial latinoamericano hasta hoy. Igual luego voy a ir a 2 o 3 ideas técnicas para que esta conferencia no parezca una digresión latinoamericanista, que igual no estaría mal. En este artículo, que se llama Un nuevo Nuremberg, lo que propongo es que, a ver, los alemanes después del horror de la Shoah, los aliados hicieron este tribunal, ¿no? Que jurídicamente es un poco frágil para justificar, pero evidentemente los crímenes que se estaban juzgando sucedieron y fueron muy graves, así que en ese sentido, moralmente el tribunal estaba justificado, ¿no? Y a mí me parece bárbaro que se haya hecho. Yo lo que pienso es que nosotros los latinoamericanos tenemos que hacer una especie de Nuremberg, pero para juzgar los crímenes de la conquista. Así como los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles hoy, hace 100 años que venimos desarrollando esta doctrina y se aplica para juzgar los delitos de las dictaduras o los horrores del nazismo en Alemania, yo creo que nosotros en América Latina todavía hay una enorme violencia que no hemos juzgado. Y no se trata solo de si entendemos a las madres mazatecas en México o a estos chicos que nos saludaban en quechua en Lima y no les entendemos una sola palabra. Que nosotros que somos críticos no entendamos el idioma de los indios tiene un significado más profundo, digamos, ¿no? Si yo como abogado defiendo la justicia en América Latina y vienen todas las víctimas históricas de la injusticia en la región y yo no soy capaz ni de entender lo que están diciendo, y seguro que si me hablan en alemán las mujeres mazatecas yo entiendo todo, ¿entienden? Si me hablan en francés entiendo todo, si me hablan en inglés entiendo todo, pero me hablan en mazateco, en cholo, en quechua y no entiendo una sola palabra. Bueno, ahí ya hay un puente que está roto y que hay que construir. Porque si nosotros como abogados latinoamericanistas queremos ir a la raíz de los problemas que hay en la región en vez de repetir pavada de los manuales de derecho penal de Alemania, que yo me leí y no sirven para nada en América Latina, sirven para que uno diga que bien cité un autor alemán, digamos, nada más, y ya está. Porque ellos, los alemanes, son los que validan luego académicamente a los latinoamericanos que los citan a ellos. Pero se dan cuenta que esto para nosotros no sirve. En América Latina no sirve, es una carrera académica que va a andar muy bien, yo la hice, pero no sé qué resultados le da a América Latina. Por eso Zaffaroni me metió en un problema cuando me dijo en Austria, esto no sirve para nada lo que estás haciendo. Está todo muy lindo a tu casa, está todo bien en Berlín, pero hay que vivir, hay que ir a transitar el conurbano en Argentina, Perú, Honduras hoy, México. Esa es la realidad que importa y el derecho que hay que construir, que no está construido, ¿se dan cuenta? No hay una sola norma que yo pueda traer acá que sirva de algo. Tal vez la idea de culpabilidad por vulnerabilidad, que es un concepto que desarrolla Zaffaroni para invertir la selectividad en el ejercicio del poder punitivo y que las cárceles no sean cárceles de la miseria, como sucede en la región. Esa es una herramienta doctrinaria que tiene alguna utilidad, pero no hay mucho más. Bueno, hay una serie de principios liberales que ya no se aplican, ¿no? Mínima intervención, presunción de inocencia, no invertir la carga de la prueba. Antes eran pautas básicas del proceso, hoy ya no, lo cual da una pauta del retroceso que hay en los Estados de Derecho de América Latina. Pero volviendo a lo del nuevo Nuremberg y a la isla de los contadores, que leí ayer en el avión de Copa, cuando yo digo de hacer un juicio histórico, no me refiero a un juicio simbólico, ¿entienden? Yo me refiero a hacer un juicio de verdad y de reclamarle a Europa lo que le debe a América Latina, así como Europa le reclama a América Latina todas las deudas una por una. Argentina es un país lacerado por la historia de la deuda externa. Argentina es un país rico, enorme, que produce alimentos para 400 millones de personas en todo el mundo. Somos una fábrica de alimentos y sin embargo la mitad de los argentinos son pobres, la mitad de los chicos tiene hambre hoy en la Argentina. Eso es un crimen que hay que juzgar y hay que entender quién lo está cometiendo y por qué. Tiene que ver con la concentración de la producción de alimentos y la concentración de tierras en la Argentina, ¿dónde arranca? Y bueno, hace 200 años o más, con el genocidio del indio en los albores del Estado moderno en la Argentina. Y antes de eso, ¿con quién? Y bueno, con la conquista. Los títulos de propiedad de tierras de los grandes latifundios en la Argentina no resisten ninguna evaluación jurídica de más de 150 años. Con lo cual dicen, si hay que respetar la propiedad privada. Yo coincido, pero ¿de quién? Porque la propiedad privada de los indios no la respetó nadie. Los matamos a todos. Y robamos el oro, lo llevamos a la isla de los contadores y ahí contaban el oro que le habían robado a los indios. Y después mataron además a los indios. Entonces, cuando hoy Grecia le pide a Inglaterra que le mande una parte del Partenón que está en un museo, en la British Gallery o no sé dónde, no es solo que nos devuelvan un cuadro, un vestido, una estatua que se robaron.
y que cuelgan como una muestra de arte en Londres. Lo que hay que hacer es contabilizar, porque se puede contabilizar, les aseguro que sí se puede, pero lo van a tener que hacer historiadores latinoamericanos, ¿no? Esto que estoy diciendo. No lo van a hacer los europeos, ¿entienden? Lo tienen que hacer acá. Las historiadoras de México, las historiadoras de Honduras, las historiadoras de Argentina van a tener que ponerse de acuerdo y armar un registro contable concreto, claro, preciso, lo más preciso posible, parcial, pero suficiente, para enviarle la factura a Europa, no sé a quién, al rey de España, no sé, y decirle, bueno, miren, ustedes a los países de América Latina les suelen pedir el pago siempre hasta el último céntimo de su endeudamiento. A la Argentina, a su deuda externa, la paga 1 y 1000 veces. Hay un ciclo de endeudamiento que es voraz en la Argentina. Y Argentina no puede excusarse y siempre lo paga lo que son los acreedores privilegiados. Nosotros en América Latina podríamos proponer una idea parecida y podríamos desarrollar con los historiadores. En realidad esta charla la tenemos acá en la Facultad de Historia, ¿no? Necesitamos historiadores, contadores, antropólogos y abogados. Pero bueno, ahora voy al rol nuestro, que es el de abogados. Pero necesitamos que los contadores nos traigan un balance en términos de... O sea, la cantidad de asesinatos es una cuestión penal, no se puede reparar. Pero el robo material de tierras y recursos sí se puede evaluar. Y eso va a servir tanto en los registros de tierra como en la producción hoy y también en la producción pasada de todo lo que se robó. Aunque no nos queramos meter en la pelea con las tierras, sí podemos evaluar todo el oro que se robaron, ¿no? Eso solo ya tiene un valor económico que nunca se devolvió. Eso se puede reclamar. Los abogados y abogadas de América Latina que quieran empezar a luchar contra el colonialismo podrían reclamar, así como Europa le reclama a América Latina empobrecida, el pago de los endeudamientos con los organismos financieros internacionales. Los países latinoamericanos, si empezamos a formar bien a nuestros abogados, si generamos en serio un derecho latinoamericano y no un derecho que repite los manuales de Europa, que son los hijos de los que nos conquistaron, ¿entienden? Son las universidades de la conquista y necesitamos universidades de la emancipación. Todavía el esquema de la universidad en América Latina sigue replicando el esquema de la universidad colonial. Emancipamos un poco, pero por eso les decía, falta un montón en este recorrido. Recién está comenzando este camino. Falta un montón. Esto es una piedra, un paso, un estriberón, como se dice. Un estriberón es como una piedra en un lodazal. Es un paso en un camino que hay que seguir construyendo. Pero yo pienso que jurídicamente podemos empezar a trabajar y este juicio se puede diseñar y se pueden armar registros contables para reclamar todo lo que fue robado de América Latina. ¿Por qué digo esto antes de referirme a la crisis de legitimidad? Porque tiene que ver con el empobrecimiento de América Latina y con que se perpetúe la situación de pobreza en la región. Si hay un robo masivo y ese robo nunca fue juzgado y luego traemos los códigos penales de Alemania y hacemos de cuenta que acá no pasó nada y aplicamos las mismas leyes que en Europa y reprimimos, igual que en Europa, cuando esto no es Europa, lo único que vamos a tener son cárceles de gente pobre, que es lo que hay en América Latina. Por eso yo creo que en el siglo XXI, Argentina y otros países de América Latina no tienen política criminal. No es correcto llamar al hacinamiento de la pobreza en cárceles degradantes política criminal. Eso es una estupidez. No merece el nombre ni científico ni técnico de política criminal. Lo que hacemos por ahora es encarcelar gente pobre. No hacemos mucho más que eso en América Latina. Cuando no, celebrar las muertes al interior de las prisiones, que es un grado de despersonalización y antihumanismo brutal, ¿no? Que nosotros no defendemos. Todo esto que acabo de decir sobre América Latina y este nuevo Nuremberg para evaluar los crímenes de la conquista y cobrarlos económicamente, seguramente si lo lográsemos, empezamos a resolver el problema social de América Latina rápidamente. Entonces luego podemos aplicar las leyes penales de Alemania y de Dinamarca porque nuestro tejido social no va a estar roto como está hoy. Entonces va a haber verdadera igualdad ante la ley, que es la abstracción que se presupone en Europa. Pero acá esa abstracción está derruida y destruida porque la mitad de la gente es pobre y nunca sale de la pobreza. Pero la gente no nace pobre, nace empobrecida. Entonces hay que indagar el recorrido que condujo a la pobreza de esa gente. Y el recorrido termina o empieza donde yo les estoy marcando. La pregunta es si esa violencia criminal la vamos a juzgar o no. Obvio que no tenemos la misma fuerza que tienen los países de Europa, pero tenemos las universidades, ¿no? Y después están las conciencias, como dice el presidente de México, la revolución de las conciencias, dice él. Yo estoy de acuerdo.
Creo que si uno se compromete en serio con lo que estudió y trata de ser coherente con América Latina, le vamos a hacer un favor a nuestros países, porque vamos a empezar a desarrollar una dogmática penal que va a favorecer a los latinoamericanos, que va a favorecer a la gente de Honduras, a la gente de Argentina, a la gente de Brasil o a la gente de Perú. Mientras no lo hagamos y no entendamos ni el idioma de los nativos, mucho menos vamos a entender los crímenes que han padecido históricamente y mucho menos le vamos a pedir a los jueces que hagan algo. Seguramente si yo le hago una presentación a un juez, me va a decir de qué está hablando. Y bueno, claro, porque todos los manuales con los que me va a responder son los manuales cuya autoridad nosotros estamos discutiendo. Yo le voy a citar a Zaffaroni y bueno, tal vez a Kusch. Bueno, ahora hay un filósofo mexicano que escribió Filosofía Mazateca. Es decir, cuando yo hablaba de esto en la UNAM, la mayoría de la gente estaba de acuerdo. Y era mucha gente. Y en Perú lo mismo. Entonces yo lo que me pregunto es si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no empezamos a hacer algo coherente, concreto y legal, que tenga un impacto? El rey de España no se paró cuando asumió Petro en Colombia y pasaba el sable de Bolívar. Porque para ellos, evidentemente, digamos, la emancipación americana no es una cuestión terminada. No lo van a decir porque nadie te va a dar a vos las herramientas para liberarte. Somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta. Pero las podemos empezar a desarrollar. Yo no veo para el derecho penal otro camino. En América Latina menos. No veo otro camino de construcción teórica. Zaffaroni, si estuviera acá, estaría diciendo algo parecido a lo que estoy diciendo yo. Y ahora 2 o 3 cosas sobre la crisis de legitimidad. ¿Se dan cuenta? La crisis de legitimidad está desde el primer día. No es que es nueva. La crisis de legitimidad del Poder Judicial es que quiere juzgar a la gente que ya es víctima de otro proceso que no fue juzgado, que es el proceso que estamos mencionando. Pero ahora voy a cerrar haciendo una cuestión un poco técnica, pero creo que tiene alguna utilidad si son abogados o están estudiando Derecho. Históricamente hay una objeción, un argumento. Cuando se desarrolla la doctrina de pesos y contrapesos y la división de poderes, está este esquema de que el Poder Judicial es contramayoritario para ser independiente o más imparcial. En la base de la división de poderes y del esquema de la doctrina de pesos y contrapesos está la idea de que si el Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen respaldo popular, tiene que haber un contrapeso a las mayorías en el Poder Judicial. Por eso tiene origen no democrático el Poder Judicial y por eso se habla del carácter conservador del Poder Judicial. Yo creo que esta idea tuvo su sentido hace 200 años, en los orígenes del derecho liberal, de la modernidad jurídica, pero creo que hoy ya no lo tiene. Creo que hoy hay un desvío de este argumento y que se puede replantear esta objeción clásica al carácter contramayoritario del Poder Judicial. Creo que lo que sirvió hace 200 años para resguardar a las minorías vulnerables frente al avance de las mayorías, hoy funciona más bien como un muro para resguardar privilegios no de minorías vulnerables, sino de minorías privilegiadas. Y ahí llegamos a una paradoja conservadora, que es que el Poder Judicial, en vez de resguardar a las minorías del avance de las mayorías, está resguardando privilegios, obstruyendo el avance social de las mayorías empobrecidas, con lo cual hay un desequilibrio absoluto en los poderes de América Latina. La división de pesos y contrapesos, la división de poderes, tendía a generar un equilibrio de funciones en los poderes de América Latina, ¿no? Yo creo que hoy hay un desequilibrio entre los poderes, no un equilibrio. No hay un peso y contrapeso, hay una competencia de funciones muchas veces y hay una invasión recíproca de funciones también. Con lo cual yo creo que esta objeción, que históricamente estaba fundamentada en los albores del derecho político hace 200 o 300 años, hoy ya no tiene fundamento y más bien termina siendo un obstáculo. Por eso pienso que hace bien México y va a hacer bien Argentina en plantear una reforma de los poderes judiciales en América Latina. Creo que tenemos que pensar cuestiones amplias como la que dije al comienzo y cuestiones más técnicas y precisas como esta con la que estoy cerrando la exposición. Creo que hoy la objeción o el carácter contramayoritario del Poder Judicial no cumple el rol que debería y para el cual fue pensada esa premisa hace 2 siglos. Creo que hoy el Poder Judicial ha desviado este argumento y lo usa como una excusa o como una etiqueta, cuando en realidad ya la independencia, de hecho, no está sucediendo hace mucho tiempo. Son independientes de los pobres, eso seguro, que son a quienes encarcelan justamente. Pero no hay una independencia general de los poderes económicos tampoco. Con lo cual, hoy ese argumento contramayoritario no ayuda a la independencia del Poder Judicial ni al equilibrio de funciones,
sino que más bien es funcional a poderes que resguardan minorías, pero no minorías vulneradas ni vulnerables, sino sectores privilegiados, con lo cual ahí sí hay un carácter antidemocrático, una función que hay que repensar y eventualmente transformar. Yo creo que es un error hablar de sectores vulnerables. Vieron que se dice sectores vulnerables, personas vulnerables. Yo creo que hay que hablar de personas y sectores ya vulnerados en sus derechos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo sobre la mal llamada conquista de América. Son sectores ya vulnerados. Y si uno le cambia esas 3 letras, esa vulneración exige una reparación. Además de una restitución. Exige una reparación. Entonces ya hay una obligación de parte de la sociedad y el Estado. La paradoja es que esa obligación muchas veces no la vemos y no solo no reparamos, sino que a la inversa criminalizamos al sector ya vulnerado en sus derechos, con lo cual el derecho penal o el poder punitivo se queda sin capacidad de reproche ético, que es la base de la punición, en teoría, en las teorías penales liberales. Pero bueno, esas ya serían cuestiones de teoría de la pena que no haría falta indagar. Vi que dice Perú ahí, ya, me acabo de dar cuenta. O sea, es tan masiva la crisis de los poderes judiciales en América Latina. Yo me refería a nivel práctico y teórico sin entrar en ninguna consideración política concreta. El diagnóstico que hice tiene que ver con México, que hoy está planteando la reforma del Poder Judicial. Hace unos días estuve en la Cámara de Diputados discutiendo con los diputados de Morena la reforma del Poder Judicial mexicano. En Argentina se está discutiendo. El caso de Perú hoy es extremo porque yo creo que ya no está en una democracia. En el Perú, el grado de racismo que hay en Perú tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, se observa en otros países, en Bolivia también, pero no me quisiera detener porque me llevaría a otro terreno sobre el cual, salvo que ustedes tengan interés, me parece que es mejor que la exposición cierre con este carácter más teórico. El caso de Perú a mí me compete personalmente, el caso de su presidente Pedro Castillo, que fue destituido de manera irregular. Se violaron 3 artículos de la Constitución y un artículo del reglamento del Congreso, que son públicos, cualquiera lo puede leer. Son públicos para los jueces de Perú también, si lo quieren leer los jueces de Perú y están viendo, les podemos pedir que lo lean. Evidentemente hay politización de la justicia, pero en el peor sentido, en el sentido más conservador. Es falso también que los jueces son independientes de los pobres, que no tienen ninguna llegada a los jueces. Pero el Poder Judicial escucha a mucha gente y en general escucha gente con mucho poder. Por eso en las cárceles va en general la gente que no tiene ningún poder. Nosotros defendemos a un maestro pobre de Cajamarca que de casualidad o no llegó a presidente apoyado por los campesinos de la sierra. En el Perú nunca lo dejaron gobernar, no estaba a favor del indulto de Fujimori que esterilizaba indios y hoy está libre contrariando al sistema interamericano. No sé los jueces de Perú qué tienen para decir de todo este desastre. Está en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que está en contra de ese indulto que el gobierno actual avaló. Castillo estaba en contra del indulto a Fujimori, Castillo que no hizo nada está preso. Bueno, el delito de Castillo como maestro pobre, como cholo, es llegar a presidente, punto, ¿no? Ese es el único delito que él cometió, pero nunca pudo gobernar. Pero la destitución de Castillo de cualquier presidente que no respeta el debido proceso es irregular. Nosotros solo estamos diciendo que lo destituyeron violando el debido proceso, que la destitución de Pedro Castillo es inconstitucional. No importa si es Pedro Castillo o Pepito o cualquiera. Si fuera Fujimori, yo estaría diciendo lo mismo. Hay reglas para juzgar los delitos de lesa humanidad, hay reglas procesales para destituir presidentes y en el caso del presidente Pedro Castillo no fueron respetadas. Eso es todo. Bueno, gracias.